No todos los días vemos a un policía pillado infraganti, sobre todo por sus propios colegas, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad y algunos agentes parecen olvidarlo. Tomemos el caso de Armando Treviño, un cabo de la oficina del sheriff del condado de Bexar, que fue atrapado en mayo de 2019 por participar en una venta de drogas mientras llevaba puesto su uniforme. Caso Ant. Todo empezó cuando los investigadores de la Unidad de Integridad Pública interceptaron una llamada telefónica entre un recluso y otra persona que intentaba organizar una venta de drogas dentro de la cárcel. Este descubrimiento dio lugar a un esfuerzo conjunto en el que participaron el Departamento de Policía de San Antonio, el FBI, el IRS, los Texas Rangers y la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar para profundizar en las actividades ilícitas de Treviño. Bajo la atenta mirada del equipo de investigación, Treviño fue seguido de cerca y finalmente rastreado hasta un punto de encuentro con otro sospechoso llamado Rudy Anthony de la Cruz. La cita tuvo lugar en una gasolinera de la calle Broadway, en la carretera Loop 4 Seguib. Una vez concluida la transacción de drogas, las fuerzas del orden se abalanzaron rápidamente sobre ambos hombres y los detuvieron. El sheriff Javier Salazar subrayó que Treviño fue detenido con uniforme y portando un arma. Aunque no era un agente de la paz, era evidente que pretendía introducir la droga en la cárcel del condado de Bexar. Afortunadamente, la detención frustró sus planes. Las consecuencias fueron graves para Treviño. En junio de 2019, fue despedido deshonrosamente del cuerpo, apenas un mes después de su detención. Durante la operación, las autoridades incautaron heroína y Suboxone a Treviño y a su cómplice. Tras haber servido como agente durante 5 años, el sheriff cree que Treviño llevaba bastante tiempo involucrado en sus actividades de contrabando de drogas. El sheriff Salazar expresó su asombro ante el ingenio de Treviño para ocultar sus delitos, declarando: hizo todo lo posible para cubrir sus huellas. El sheriff denunció con firmeza las acciones del ex ayudante del sheriff, subrayando que esta violación de la confianza pública era intolerable. El caso también reveló vínculos con el crimen organizado, lo que llevó al agente especial del FBI Christopher Combs a reconocer el compromiso inquebrantable del sheriff Salazar en la lucha contra la corrupción pública. Gracias a la colaboración entre las fuerzas del orden, Treviño se enfrenta ahora a 6 cargos formales, que van desde la participación en actividades delictivas organizadas hasta el soborno y la posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Este incidente nos recuerda con crudeza que incluso aquellos a quienes se ha confiado el cumplimiento de la ley pueden sucumbir a la tentación. Sin embargo, también pone de relieve la dedicación de las fuerzas del orden a la hora de erradicar la corrupción y proteger a los ciudadanos. Caso 2. A continuación, en Oklahoma City, un capitán de policía se metió en un lío. El capitán James Matthew French, de 55 años, fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Ocurrió a altas horas de la noche del 12 de marzo, cuando el sargento Christopher Skinner se percató de que el todoterreno del capitán se desviaba y no utilizaba los intermitentes. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El Departamento de Policía de Oklahoma City publicó algunas imágenes de la cámara corporal del oficial. Y adivinen qué, French estaba sentado en su coche diciendo que era la casa de su madre. Cuando el agente se acercó, French le pidió tranquilamente que apagara la cámara. El oficial se quedó un poco confuso por la petición, pero no le prestó mucha atención. Quería saber si los franceses habían bebido. Sin embargo, el capitán dudó y no contestó. Cuando se le volvió a preguntar, French hizo la misma petición, suplicando al agente que apagara la cámara, pero el agente continuó con sus preguntas. Finalmente, French salió de su coche. El agente le preguntó dónde había estado y qué había bebido. French admitió que había jugado al póker y tomado algunas cervezas, la última un par de horas antes de ser detenido. El agente le preguntó si era seguro que condujera, pero French insistió en que se trataba de un trayecto corto de 4 manzanas. Preocupado, el agente pidió a French que realizara algunas pruebas para comprobar su estado de sobriedad. Sin embargo, French se esforzó por realizar las pruebas correctamente. Sabía que tenía problemas y volvió a pedir al agente que apagara la cámara, pero el agente se negó, prometiendo hacerlo más tarde. French intentó incluso recordarle que era capitán de policía, pero no sirvió de nada.
Al no superar las pruebas, el agente no tuvo más remedio que detener a French. Solo entonces apagó la cámara. French fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de no señalizar los giros. El departamento de policía elogió a la agente por manejar la situación con profesionalidad a pesar de las insistentes peticiones de French de que le grabaran. La investigación sigue su curso y French está de baja. Caso 3. Por último, en las tranquilas calles del condado de San Diego, el agente Jaylen Devon Flair servía en la estimada Unidad de Servicios Penitenciarios y Judiciales del Sheriff. Pero tras el uniforme y la placa se escondía un depredador que se aprovechaba de la inocencia de los más vulnerables. Esta es la escalofriante historia que se desarrolló en 2020, una historia que le hará incómodamente consciente de las fuerzas siniestras que pueden esconderse a plena vista. Todo comenzó cuando un chivatazo anónimo llegó a oídos de Crime Stoppers del condado de San Diego en abril de 2020. El chivatazo hablaba de un hombre no identificado que realizaba actos incalificables con una menor. Rápidamente, la policía de Chula Vista puso en marcha una investigación intensiva sobre estas denuncias, que les llevó a una madriguera de conejo que nunca previeron. Lo que descubrieron a continuación fue realmente inquietante. Descubrieron que Flair había victimizado a 4 jóvenes de edades comprendidas entre los 9 y los 4 años. Pero eso era solo el principio. A medida que avanzaba la investigación, los fiscales revelaron que Flair había estado en contacto con más de 40 menores más, principalmente utilizando Snapchat para coaccionarles a participar en actividades explícitas. Sin embargo, verificar las edades de estas víctimas potenciales resultó ser una tarea difícil. Estos horribles incidentes tuvieron lugar en un breve lapso de 2 semanas, de marzo a abril de 2019. La gravedad de la situación fue subrayada por el imposibilidad de libertad condicional. Además, quedará registrado como delincuente sexual de por vida, marcado para siempre por su abominable comportamiento. Cuando se anunció la declaración de culpabilidad de Flair, su abogado, David P. Shapiro, hizo pública una declaración en la que reconocía la responsabilidad de su cliente y expresaba su remordimiento. Shapiro mencionó que Flair había reconocido en privado la gravedad de sus actos hacía algún tiempo y había dado pasos hacia la rehabilitación y la recuperación. Se inscribió voluntariamente en un programa de tratamiento, embarcándose en un largo y difícil viaje para asegurarse de no volver a suponer una amenaza para sí mismo o para los demás. Al cerrar este escalofriante capítulo, esperamos que la justicia impartida reconforte a las víctimas y a sus familias, evitándoles nuevos traumas en un juicio público. No olvides mantenerte informado sobre este caso y otros similares suscribiéndote a nuestro canal. No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Además, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido revelador. Hasta la próxima. Mantente alerta y a salvo.